¿Sí me oyen? Sí. Sí, doctor. Buenas tardes. Katia, buena tarde. ¿Cómo están? ¿Aburridos? ¿Ya se aburrieron? ¿Sí me oyen? Sí, doctor. Sí, doctor. Pues respóndanme, porque parece que estoy hablando como loco, aquí solito. Bueno, la verdad es que me da gusto verlos. Y me dio gusto que me invitaran a su clase. Ando yo por allá afuera, supervisando los de servicio social. Pero me dio gusto que me dijeran que tuviéramos clase. Ah, ¿cómo se sienten? Bien, profe, todo bien. Muy bien, chicos. Pues sí, Aldo dice que está bien. Ah, bueno, ok. De acuerdo. Liliana también. ¿Y tú, Yajaira? Aurora, Bien, yo ok. estoy bien. Muy bien, chicos. Pues sí. Pues vamos dándole, ¿no? ¿Quién presenta? Nosotros. Alzate. Ahí viene el Willy, pero esta persona no accedió a una cuenta de Google, dice. Ese Willy, como siempre. Andaba ya visitando. No estaba yo muy lejos, pero estaba buscando un centro de salud que está aquí en el Peñón de los Bayos por el aeropuerto Benito Juárez. No estaba lejos. Y no lo encontraba. Bueno, finalmente estaba más cerca de lo que me imaginaba. Y ya saludé a sus compañeritos que estaban ahí trabajando. Pues ya prácticamente había terminado el día. Ya iban a salir. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta de los temas anteriores? ¿Sí han estudiado? ¿Sí los han repasado? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Vamos a ver un tema bien interesante, que se refiere a cómo el organismo, ¿sí?, va a mantener su equilibrio hidrostático. ¿Sí? La sangre es un líquido. Entonces, cómo el organismo va a mantener dentro de los vasos sanguíneos, a este líquido, a la sangre. Acuérdense que venimos de un medio que fue violento en algún momento dado de la humanidad. Ayer estaba yo leyendo un libro que estaba muy padre, fíjense. Estoy leyendo un librito, está muy padre. Y es que a mí siempre me han costado trabajo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, doctor. Se llama Los Números. Y estaba leyendo que, bueno, del origen del hombre, porque se remontan hasta los orígenes de cómo se inventaron los números, ¿eh? ¿Eh? Y si ustedes se fijan, los números actualmente, pues no pueden existir, ¿no? Estamos hablando de rangos y los rangos son números. Entonces, tratan de investigar cuál fue el origen, ¿ah? Porque tiene que ver con la evolución del pensamiento, hasta con crear palabras nuevas, ¿no? Hasta con el nombre de los números, la abstracción, que significa decir 7 o 10 o 15, hasta eso tuvo que ser inventado. Y entonces tratan de estudiar a los restos fósiles más antiguos, y tratando de encontrar la evolución del cerebro. Y dicen que gran parte de estos descubrimientos los han hecho en cuevas donde eran habitadas por fieras, ¿no? Entonces descubren que muchos de los esqueletos
de los, no se puede decir humanos, ¿verdad? De los homínidos, ajá, pues estaban ahí muy bien conservados, pero tenían las huellas, obviamente, pues de los dientes, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo le hace el organismo para mantener, ¿sí? Si imagínense que un animal me araña y empiezo obviamente a sangrar, ¿cómo le hace el organismo? Bueno, pues este es el mecanismo de la homeostasia, ajá, de la hemostasia, de la hemostasis. O sea, cómo el organismo va a mantener, va a contener la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, es un mecanismo, chicos. Entonces hay que ponerle atención, porque como todos los mecanismos, tiene fases. Ahora, vamos a tratar de entender las fases y al último les voy a decir una cosa acerca de estas fases, ¿eh? ¿Ok? Entonces, para fines prácticos, vamos a ver cómo se desarrolla el proceso de la hemostasia. Ujú. Y al final les voy a hacer una consideración, ¿verdad? Porque es importante para la clínica. Muy bien, hemostasia, venga. Bueno, les vamos a hablar de la hemostasia, mi compañera Amiyali y yo, Yajaira. Bueno, vamos a ver la hemostasia, sus mecanismos, las plaquetas, trombopoiesis, mecanismos plasmáticos, vasculares, celulares, algunas variaciones y etcétera. Bueno, como introducción, ¿qué es la hemostasia? La hemostasia es la detención de una hemorragia de un vaso sanguíneo lesionado. Esta va a requerir la actividad combinada de factores vasculares, de plaquetas, de factores de coagulación plasmáticos, así como mecanismos regulatorios que contrarrestan la tendencia de formación de coágulos. A continuación les vamos a mencionar y explicar cada uno de ellos, además de algunas patologías. Bueno, la hemostasia, como ya lo había dicho, es un mecanismo de defensa que junto con la respuesta inflamatoria y de reparación van a ayudar a proteger la integridad del sistema vascular después de que exista una lesión en los vasos sanguíneos. A partir de ahí, pues vamos a tener varios procesos. La siguiente. Bueno, ¿qué va a ocasionar la hemostasia? Vamos a tener, bueno, la hemostasia encontré que se divide en dos fases, en la primaria y en la secundaria. En la primaria vamos a tener la vasoconstricción, que es un espasmo vascular. Ahí la vasoconstricción va a ser el estrechamiento de los vasos sanguíneos, lo que va a aumentar la presión arterial, pero va a disminuir el flujo sanguíneo y la pérdida. También vamos a tener la formación de un coágulo sanguíneo, la formación de un tapón de plaquetas y la proliferación final de un tejido fibroso en el coágulo sanguíneo. Y ahí en la imagen tenemos cómo se va viendo pues el proceso de hemostasia. Bueno, un espasmo vascular. Ya les había mencionado, va a ser el estrechamiento de los vasos sanguíneos. También se le conoce como vasoconstricción, lo que nos va a ayudar a que se reduzca la pérdida de sangre durante la lesión. Se va a contraer debido a reflejos nerviosos como consecuencia del dolor, a estímulos procedentes del músculo liso de la pared del vaso y a factores locales procedentes del tejido lesionado y de las plaquetas. Bueno, las características de las plaquetas. Las plaquetas van a ser también llamados trombocitos, que son células muy grandes de la médula ósea, y también pueden ser de los pulmones. Estos van a ayudar a producir coágulos sanguíneos para hacer más lento el sangrado o frenarlo y para facilitar la cicatrización de las heridas. Ahí se van a formar, como les dije, en la médula ósea o en los pulmones. Van a medir de 1 a 4 micrómetros de diámetro. Ahí va el signito de micrómetros, pero no lo pude poner en la presentación. Van a tener una concentración en la sangre de 150,000 a 450,000 microlitros
y van a tener una vida de 8 a 12 días en la sangre. Las plaquetas van a intervenir en el mecanismo fisiológico que para proteger el organismo de la pérdida exagerada de sangre. Bueno, ahora la megacariopoyesis. Este va a ser un proceso que dura de 5 a 7 días. En este proceso es donde ocurre la diferenciación y proliferación de la célula madre hematopoyética hasta que se vuelve un megacariocito maduro. Esta se va a llevar a cabo en la médula ósea roja, pero también se puede realizar en el pulmón. Y vamos a tener aquí las características primero tenemos el megacardioblasto, que va a ser la primera, en donde su citoplasma lo podemos encontrar basófilo pálido. Su núcleo va a ser redondeado con invaginaciones y nucleolos. Va a tener un diámetro de 15 a 25 micrómetros. Y sus especificaciones son que es la última célula que experimentó mitosis. Luego tenemos los promegacariocitos, en donde el citoplasma va a ser abundante, su núcleo va a estar agrandado, su diámetro va a ser de 45 micrómetros y sus especificaciones es que es en la endomitosis. Y finalmente tenemos el megacariocito, en donde su citoplasma va a tener gránulos. En su núcleo vamos a encontrar que va a estar aumentado y multilobulado. Su diámetro va a ser de 50 a 70 micrómetros y especificaciones es que en la diferenciación con ayuda de la trombopoyetina. Bueno, después de que ya tenemos nuestro megacariocito, ahora vamos a presentar lo que es la trombopoyesis, que este va a ser un proceso mediante el cual se van a producir las plaquetas. Y se va a llevar pues a cabo en la médula ósea y va a tener una duración de 7 días. Lo que tengo entendido es que primero va a ser ya la maduración de los megacariocitos, los cuales estos van a iniciar la formación de proplaquetas y después de esto van a liberar lo que son las plaquetas. Y las proplaquetas van a medir de 2 a 4 micrómetros y las plaquetas van a ser de 2000 a 5000. Después, como regulación de la trombopoyesis, tenemos que está la hormona reguladora, que es ¿cómo se llama? La TPO. Después tenemos que va a promover la supervivencia y expansión del HSG y el TPO va a sintetizar en el hígado y el riñón y se va a regular por el receptor de la... Ay, profesor, ¿me podría ayudar? Sí, son abreviaturas, MPL de las plaquetas. A ver, entonces, fíjense, aquí hay dos fenómenos, ¿verdad? Primero, la megacariopoyesis. Ajá. O sea, los megacariocitos, ¿se acuerdan que en los frotis de médula ósea los vimos con unas células, como las células más grandes de la médula ósea roja, ¿verdad? Ujú. Entonces, tiene tres fases. Esa es la megacariopoyesis. Ahora, los megacariocitos ahí en la médula ósea, ¿sí? Van a producir trom- este, la trombopoyesis, o sea, la producción de quién? De estas plaquetas. Y las plaquetas, chicos, son fragmentos del citoplasma, del citoplasma del megacariocito. O sea, el megacariocito va a fragmentar su citoplasma, pero ese citoplasma va a llevar un contenido específico. ¿M? Esos fragmentitos de megacariocito, plaquetas, que se van a llamar plaquetas, van a llevar este, un componente propio, ¿sí? de la plaqueta. Entonces, la trombopoyetina, que es la hormona reguladora y que promueve la maduración, ¿sí? Y la expansión, obviamente, de los megacariocitos. ¿Sí? Esta trombopoyetina se sintetiza en el hígado y en el riñón. ¿Verdad? ¿Sí? Y esta va a estimular, ¿sí? Se va a adherir a unos receptores que se llaman receptores MPL, que se van a encontrar en las plaquetas. Entonces aquí
lo que la trombopoyetina estimula a los megacariocitos a la producción de las plaquetas, de las plaquetas. Entonces y las plaquetas son fragmentos, ¿sí?, de megacariocito que aquí lo importante es que van a llevar un cierto contenido de mediadores químicos. Ajá. Entonces lo tengo que entender. Está mi megacariocito, ahí está y va a liberar las plaquetitas. Y en las plaquetitas van a llevar un cierto componente, un cierto contenido de mediadores químicos. Y acuérdense que los mediadores químicos, como se los he venido repitiendo, pueden ser hormonas, pueden ser linfocinas, pueden ser citocinas, ¿sí?, bradicinina, histamina, serotonina, todos esos son mediadores químicos que van a efectuar o a ejercer, ¿sí?, una cierta acción. Por ejemplo, ¿cuál es la primera fase de la coagulación? ¿De la hemostasia? ¿Cuál es la primera fase? El espasmo vascular. ¿Quién lo provoca? Bueno, pues son los mediadores químicos, ¿sí?, que se van a encontrar en las plaquetas. Ajá. Van a ir a estimular, ¿sí? Acuérdense, ¿cómo está compuesto el vasito sanguíneo? Un vaso sanguíneo. Tiene una íntima, una media y una adventicia, ¿no? ¿Sí? Una íntima, una media, ¿sí? Una íntima, que es la parte interna, ¿sí? Una media, que es la media de qué está hecha. Esa capa media de qué está hecha. Esta, aquí, está revestida por el endotelio, ¿verdad? Déjenme buscar a ver si tengo por aquí mi vaso sanguíneo. ¿Quién quiere unirse? Itzel, ok. Entonces tengo mi vaso sanguíneo y la cavidad interna, ajá, la cavidad interna va a estar revestida por células endoteliales que se llaman así endotelio. ¿Eh? O sea, el endotelio reviste los vasos sanguíneos. Luego viene una capa media, que es una capa de músculo. ¿Qué tipo de músculo? ¿Alguien sabe qué tipo de músculo? Mira, aquí está. Músculo liso. Músculo liso, muy bien, ok. ¿Sí? Ahí está entonces mi vaso sanguíneo. Entonces, esta capa cafecita sería la capa interna y sería el endotelio. Aquí está revestido de endotelio. Y luego viene la capa media, que es la capa de músculo liso. Voluntario e involuntario. ¿El músculo liso es voluntario o involuntario? Es involuntario. Eso, muy bien. Es involuntario, ¿Eh? Y entonces, la manera de cómo va a estimularse es a través de mediadores químicos. Sí, mediadores químicos, ellos, las mismas células endoteliales van a producir mediadores químicos que van a estimular a estas células de músculo liso, o mediadores químicos, por ejemplo, que vienen en las plaquetas y que van a reforzar el efecto, ¿sí?, de esa vasoconstricción. ¿Sí? A ver, ¿qué mediador químico conocen que provoque vasoconstricción? La epinefrina. Bueno, la epinefrina, otro. ¿Podría ser Déjenme el ver. alcohol? No, el alcohol no. El hierro. Ese no lo La renina producimos, ese angiotensina no lo aldosterona. producimos, ese lo ingerimos. Renina angiotensina aldosterona. ¿Eh? Por ejemplo, ¿han oído hablar de la histamina? ¿A poco no? La histamina es un vasoconstrictor. La serotonina es otro vasoconstrictor. Sí, cierto, la epinefrina también es otro vasoconstrictor. Ajá. Entonces, estimulan la capa media y el vaso, ¿sí?, que era de este diámetro, ahora con la vasoconstricción va a ser de este diámetro. ¿Ah? Eso es vasoconstricción. Y la capa superficial, que sería tejido conectivo, que mantiene al vaso adherido al resto del tejido. Entonces, esas serían las tres capas. Entonces,
cuál es el concepto general de las plaquetas? Bueno, que son fragmentos, ¿verdad? No son células, ¿eh? Son fragmentos de células, ¿sí? Que van a tener un contenido con algunos organelos y que van a ser portadoras de mediadores químicos. ¿Sí quedó? Chicos, ¿están dormidos? Sí, doctor. Bueno, a ver, síganle. Voy. Bueno, ahora vamos a tener lo que son gránulos y proteínas. Como proteínas vamos a tener las proteínas alfa, que estas van a ser sintetizadas por megacariocitos. Van a ser de clase 1 y clase 2, específicas y no específicas. Entre las específicas tenemos, por ejemplo, el factor de crecimiento, que este va a reparar las células endoteliales. Y las no específicas vamos a tener como factores de coagulación el 5 y el de von Willebrand. Willebrand. Y después en los gránulos van a ser densos, que van a contener lo que es serotonina, ADP, calcio, ATP y polifosfatos. También también se va a presentar lo que son los lisosomas, que entre las proteasas, lipasas, glucosidasas, la fosfatasa ácida, el aril sulfatasa y prostaglandinas. Ajá. Eso, bien. Entonces, ¿sí se fijaron, chicos? ¿Sí? De lo que yo les estaba hablando. Entonces, dentro de esos fragmentos, ¿verdad?, de célula, que son las plaquetas, ajá, vamos a encontrar un cierto contenido de gránulos y proteínas. ¿Qué son los lisosomas? ¿Se acuerdan dónde vimos lisosomas también? En los gránulos. Esos son los gránulos, ¿verdad? Eso, muy bien, son los gránulos. Los gránulos, más bien, la pregunta debería haber sido, los gránulos, ¿sí?, son lisosomas, ¿verdad? Y los lisosomas, entonces, son organelos de la célula que se van a encargar de almacenar una serie de sustancias. Y si se fijan, por ejemplo, ahí están esos gránulos densos que almacenan serotonina y ADP, ¿ya? O pueden almacenar también calcio, ATP y polifosfatos, ¿sí? ¿Se acuerdan que dije que era la serotonina? Vasoconstrictor. Vasoconstrictores, exactamente, ¿verdad? Y luego dice, los lisosomas entonces tienen también proteasas, lipasas, glucosidasas. Qué son esos tres elementos? Por el puro término, asas. ¿Qué son? Enzimas. Eso, muy bien, sí, son enzimas, ¿verdad? Ok. Y luego las prostaglandinas, chicos. Aquí puede ser, por ejemplo, prostaglandina E o prostaglandina D, ¿ah?, que van a tener ciertos efectos a nivel sistémico. Por ejemplo, la prostaglandina E, chicos, eso provoca fiebre. Va a actuar aquí a nivel del sistema nervioso central, entre el tallo cerebral y el mesencéfalo, ¿ah?, ¿sí?, y van a desregular nuestro centro de la temperatura y producen fiebre. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí quedó claro el concepto de las plaquetas? Fragmentos del citoplasma de los megacariocitos que van a tener un contenido, ¿verdad?, específico e inespecífico en sus lisosomas, ¿no?, que pueden ir desde mediadores químicos del tipo de la serotonina o enzimas como son proteasas, lipasas o glucosidasas. ¿Ah? Bueno, muy bien, síguele. Bueno, también es importante saber que en las plaquetas, en su membrana van a expresar glucoproteínas que, pues, como estas van a inhibir y van a activar su adherencia al endotelio vascular. Después vamos a tener lo que es el mecanismo del tapón plaquetario. Va a iniciar, pues, con un corte pequeño en el vaso sanguíneo
Después va a haber un contacto de las plaquetas con la superficie dañada. Y aquí se van a presentar cambios en las características de las plaquetas, lo que se va a actuar en lo que es el colágeno, para después estas se adhieran al tejido y al factor de von Willebrand. Como de Willebrand. Willebrand. Y entonces, estos factores de coagulación van a ser proteínas de la sangre que pues van a ayudar a formar coágulos, y entre estos pues está este factor. Después se va a la segregación de ADP y la formación de tromboxano A2, que es igual un vasoconstrictor. Después se van a activar los que son las plaquetas cercanas para la formación del tapón plaquetario, y el tapón laxo va a bloquear la brecha vascular pequeña para después formar la coagulación sanguínea, y va a haber una formación de hebras de fibrina para formar un tapón inflexible. Bueno, aquí está más o menos como sintetizado en una imagen. Y este es el tapón que se va a formar. A ver, regrésale tantito. Una. Entonces, el siguiente paso, fíjense bien. El primer paso, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el primer paso entonces que tengo ahí? Tengo una lesión en un vaso sanguíneo. ¿Qué es lo primero que hace el vaso sanguíneo? Vasoconstricción. Vasoconstricción, ¿verdad? Vasoconstricción. Entonces eso va a disminuir, obviamente, ¿sí? El flujo del vaso sanguíneo lo disminuye. Voy a tratar de parar, ¿no? Voy a tratar de evitar que siga sangrando. ¿Ok? Entonces, vasoconstricción. Luego aquí dice, en ese corte pequeño del vaso sanguíneo, dice, va a haber contacto de las plaquetas con la superficie dañada, con el colágeno, chicos, principalmente. Ajá. O sea, se dañó el vaso y entonces se expone el tejido intersticial, y el tejido intersticial es rico en colágeno, miren, por eso dice ahí, cambian las características de las plaquetas por el colágeno. Entonces, esas plaquetas que se ponen en contacto con el colágeno es lo que las va a activar, y entonces se van a adherir al tejido, ¿sí? Y a través de el mediador químico que va a estimular esto, va a ser el factor de von Willebrand, que es producido por las células del endotelio. Entonces, viene la ruptura del vaso, vasoconstricción, las plaquetas entran en contacto con el colágeno, y entonces a través de ese colágeno, ¿ah? Esas células endoteliales liberan el factor de von Willebrand, y entonces esto va a hacer que estas plaquetas adhieran a ese colágeno. Ajá. ¿Eh? Entonces, esas plaquetas, al adherirse al colágeno, van a segregar ADP, ¿eh? Y van a formar ¿Se acuerdan de las prostaglandinas? Bueno, ahí vamos a encontrar, no es una prostaglandina, pero es un mediador químico que forma parte de la misma vía, que es el tromboxano A2. ¿Eh? Esto va a activar más plaquetas, y entonces lo que vamos a tener, la segunda parte, es la formación de un tapón plaquetario. ¿Sí? Este tapón es laxo, chicos, ¿eh? Y nada más es como, no es permanente, ¿eh? No es permanente. Y es laxo, o sea, se puede deshacer en cualquier momento. Luego ya entonces viene la siguiente fase, que es la formación del coágulo. Ahí todavía no es el coágulo. ¿De qué color son los coágulos? Rojo, ¿no? Café marrón. Rojos, ¿no? Sí, todos nos hemos cortado, todos nos hemos lesionado. Sí, y el coágulo, ¿ah? El coágulo es rojo. ¿Por qué? Pues porque ya tiene eritrocitos. Pero para que esos eritrocitos se peguen, entonces viene la siguiente fase, que va a ser la formación de las hebras de fibrina. Y todavía aún así va a ser un tapón, ¿sí? Flexible,
hasta que viene viene el último proceso. Bueno, el penúltimo proceso. ¿Sí quedó claro entonces? Vasoconstricción, formación del tapón plaquetario, y después viene la activación de la fibrina, ¿sí? Y la formación del coágulo rojo. ¿Sí? Pero aquí acuérdense una cosa, este coágulo rojo tiene que volverse firme. Entonces, ahí en la tercera fase, ¿sí? Que es la formación y que inicia con la formación de las hebras de fibrina, ¿cuál sería la pregunta? Porque en la segunda fase, en la formación del tapón plaquetario, ¿ah? En la formación del tapón plaquetario, dije, las plaquetas se adhieren. ¿Quién estimula la adhesión plaquetaria? Pregunta de examen. ¿Quién estimula la adhesión plaquetaria? El colágeno no podría ser. Pues ahí está el colágeno, ¿no? Ajá. Y en el colágeno, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a encontrar qué estimuló esa adhesión plaquetaria al colágeno? Un mediador químico que se llama, y que, fíjense bien, ahí está la pregunta, mediador químico, ¿sí? Que se encarga de estimular la adhesión plaquetaria y que es producido por, ¿cómo se llama el mediador químico? Ahí lo dice. O sea, sí, ok, me pongo en contacto con la colágena, pero necesito un mediador químico. ¿Cuál es el mediador químico? Ahí lo dice en el punto 4, ¿cómo se llama? A ver, El ¿quién factor de quiere? von Willebrand. Ah, sí, el factor. Ahí está el Enrique. ¿No está el Enrique? Si Anda aquí de... estoy, Ah, pues, ¿por qué no hablas? si ando hablando desde hace rato, Claro que no. ni me Estoy hace caso. pregunta, estoy pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y nadie me hace caso. Parece como si estuviera hablándole a la pared que tengo aquí. Contéstame, Enrique. El ¿Ok? 4, el factor de von Willebrand. Eso, el factor de von Willebrand promueve la adhesión de las plaquetas a la colágena. ¿Ah? Y una vez que se adhieren, viene la segregación de ATP y tromboxano A2. Bueno, tengo una serie de... que se van... Bueno, ahora la pregunta es, ¿para qué quiero más tromboxano? Porque quiero estimular más plaquetas. Entonces, estimulo más plaquetas que se van a adherir y van a formar el tapón plaquetario. Segunda parte. Ujú. ¿Preguntas hasta aquí en la segunda parte? ¿No? La tercera parte, chicos, consiste en la formación de la fibrina y la formación del coágulo rojo. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la pregunta aquí? A ver, el Enrique ya me contestó. Vamos a ponerle su asistencia. Está a gamma. Acuérdense que es actitud de chicos. Lo estoy poniendo puntos prácticamente. Que vamos a necesitar más adelantito. ¿No está Gama? ¿Está el jefe de grupo? A Gama, si Estoy. estás, mándame un like. No, sí, estoy presente. Ahí está el Gama, pues. Entonces, Gama, preguntas. Entonces dice, No, fíjate, no fíjense tengo bien. ninguna duda. Claro que sí. Fíjate bien. Dice, el paso número 3 es la formación del coágulo rojo, el cual, en el cual vamos a observar la formación de fibrina. ¿Cuál sería la pregunta, Agama o jefe de grupo? ¿Cuál sería la pregunta?
factor que influye para que se forme el coágulo rojo. Bueno, Agama, ¿cuál sería tu pregunta? Si ustedes se fijan, tengo características. ¿Ah? El primer paso es vasoconstricción. Estimulo las células del músculo liso. Segundo paso, estimulo las plaquetas y formo el tapón plaquetario. ¿Ah? Pero para que se forme el tapón plaquetario, debo de tener una serie de mediadores químicos. ¿Ah? ¿Cuáles son los mediadores químicos? Factor de von Willebrand, ¿sí? ADP y tromboxano alfa 2. ¿De acuerdo? Ahora, dice formación de fibrina. Entonces, ¿qué falta aquí? ¿Quién le dice no a la fibrina que vaya? Claro, Oh, sí, claro que sí, amigo. Enrique, hasta que hablaste. No, sí, claro. ¿Eh? Claro que sí. ¿Quién le dice a la fibrina, fórmate? O sea, ¿cuál es el mecanismo, ah, para que se forme la fibrina? Y es que la fibrina, chicos, es un polímero. ¿Qué quiere decir la palabra polímero? Muy bien, déjame marcar al Ricardo. Y a Gama, ya. A Gama también. Bueno, ahí está el Willy. ¡Willy! Ah, muy bien. ¿Qué es un polímero? ¿Una macromolécula? ¿Sí? Entonces quiere decir, Willy, que haz de cuenta que aquí está la forma, anda aquí en la sangre, en la capa más superficial, los factores de coagulación. Uno de esos factores de coagulación va a ser el fibrinógeno, ¿eh? Fibrinógeno, que es un polímero. Quiere decir que son muchos pequeños fragmentos, ¿verdad? ¿Eh? Que se van a juntar para formar uno más grande. ¿Ah? Entonces, todos estos son fragmentitos que se activaron, ¿ah? ¿Eh? Que se activaron, se unieron, ¿sí? Y ahora van a formar una hebra, como lo dice ahí, una hebra de fibrina. Entonces, polímero. Polímero es un componente, ¿verdad? Diminuto, ¿sí? Que se va a polimerizar, o sea, se va a unir para formar cadenas o hebras más largas. Ahora aquí, el siguiente paso es, ¿cuál sería? Willy, para que te ponga yo tu asistencia. Sí, pero ¿cuál sería tu pregunta? Eso, muy bien. ¿Cuáles serían, exactamente, cuáles serían los compuestos? Y fíjense que esa es una de las características de la coagulación, de la hemostasia. Ujú, ¿sí? Que van a ser una serie de elementos que se van a activar, todos los factores de coagulación, ¿sí? Van a ser una serie de elementos que se van a ir activando como en una cascada, ajá, para fines teóricos, ¿eh? Se van a ir activando, ¿eh? Y cuyo resultado final va a ser la formación de fibrina, ¿eh? Una malla como una red de fibrina que surge a partir del fibrinógeno. Ahora, ¿quién estimula el fibrinógeno para que se convierta en fibrina? Ajá. Que sería el siguiente paso de la hemostasia. Entonces, el primer paso es la vasoconstricción. ¿Estamos de acuerdo? El segundo paso es la ¿qué? El tapón plaquetario. Eso, muy bien, el tapón plaquetario. ¿Quién contestó? Yo, Berenice, de la Luz Cruz. Déjame ponerte tú. Ahí está, de la luz cruz. ¿Eh? Muy bien, ya. El tapón plaquetario. ¿Y la tercera fase es la qué? El tapón de fibrina.
Sí, las hebras. ¿Quién contestó? Arturo Estrada. Estrada González Arturo. Estrada González Artur. Órale, Artur, muy bien. Sí, ahora vamos a analizarlo entonces. Seguramente lo que viene ahorita es cómo se activa el fibrinógeno para formar ¿qué? Fibrina, ¿ah? Eso, muy bien. A ver, venga. Voy. Vamos a hablar sobre la coagulación sanguínea en el vaso roto. Va a ser como tercer mecanismo de la hemostasia y el coágulo va a aparecer según la gravedad. Va a tardar de 15 a 20 segundos si es un traumatismo grave, de 1 a 2 minutos si el traumatismo es menor y lo que va a iniciar el proceso de coagulación. De 3 a 6 minutos si la rotura del vaso, la brecha se llena con un coágulo. Y de 20 minutos a 1 hora, si en la retracción del coágulo, el vaso se va a cerrar más. Como mecanismo general, vamos a tener las etapas del taponamiento, que va a ser, en primer lugar, la rotura del vaso, como ya no habías visto. Después va a seguir la cascada de coagulación, que ahorita en un momento lo vamos a mencionar. Y va a ser después la formación del activador de la protrombina y la protrombina en trombina. Y como tercer punto, el fibrinógeno en fibras de fibrina. Los anticoagulantes van a tener como función inhibir la coagulación y van a predominar en el torrente sanguíneo. Vamos a tener también lo que son precoagulantes, que estas van a estimular la coagulación y se van a activar cuando el vaso ya se rompe. Entonces, ¿sí quedó claro, chicos? Ahora, voy a la tercera parte de la coagulación. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo entienden el concepto cascada? Cascada, porque dijo ahí, fíjense bien, dijo la cascada de la coagulación. ¿Cómo lo entienden? Que un factor deriva a otro. Ah, bueno, uno activa al otro y ese Activa otro. activa a otro y ese y Otro. así sucesivamente, ¿verdad? Ajá. Es un fenómeno en cascada. Uno se activa, el otro, ese activa al otro y ese activa al otro y ese activa al otro. Y entonces, aquí me lleva al concepto de que todos los factores de coagulación, ¿sí? Son enzimas, chicos, que están en su forma inactiva. ¿Cómo se llaman esas enzimas inactivas? Ustedes que llevaron bioquímica. ¿Cómo se llaman las formas inactivas de las enzimas? Proteínas. O sea, son proteínas, pero ¿cómo se llaman? Simógenos. Eso, muy bien, un simógeno. ¿Eh? ¿Quién contestó? ¿El Enrique? El mismo. Ahora de Enrique. No, le digo. No, no te digo, estás bien calladito y agazapado. Si no te estoy ahí latigueando, no me haces caso. Ok, simógenos, chicos. Entonces, quiere decir, los factores de coagulación son ¿qué? Son simógenos, o sea, son enzimas. Inactivas. Eso, muy bien. Que ante un estímulo, ¿se van a qué? Activar. Se van a activar y entonces esa activa al siguiente y esa se suma y activa al siguiente, ¿verdad? En la cascada de coagulación. Ahora, aquí va a haber dos maneras de cómo se activen esos simógenos. Y la primera es la vía ¿qué? Extrínseca. Extrínseca. ¿Qué quiere decir extrínseca? Por factores externos. Ándale, órale, por factores externos, muy bien. Ahora sí, explícanos la vía extrínseca de los factores de coagulación.
Bueno, la vía extrínseca va a comenzar con la liberación del factor tisular. Bueno, tenemos que saber que en la cascada de coagulación es una secuencia de eventos enzimáticos y van a participar los que son los factores de coagulación. Y en la vía extrínseca va a comenzar por la liberación del factor tisular. Después va a seguir por la activación del factor X y la participación del factor Son 7, números romanos, son números romanos. 7 y del Entonces factor no, a tisular ver, entonces no es el factor X, es el factor ¿qué? 10, perdón. Eso, muy bien, ok. Bueno, como segundo punto vamos a comenzar con la activación del factor 10 con la participación del factor 7 y del factor tisular. Después vamos a tener un efecto de 10A sobre la formación del activador de la protrombina, que es donde va a volver a participar donde participa el factor 5. Y después vamos a pasar a la vía intrínseca. En esta va a comenzar por un traumatismo sanguíneo. Después va a haber una activación del factor 11 y después una activación del factor 9 mediante el 11A. Y como cuarto paso, la activación del factor 10. Y de quinto paso, acción del factor 10A para formar el activador de protrombina. No sé si el doctor nos pueda, por favor, ayudar a explicar bien. Es que no entendimos muy Sí, bien ok, esa ok, vía. fíjense bien en el cuadrito, ¿eh? Ajá, fíjense bien. Entonces, tiene del lado, en el cuadro, ¿sí? ¿Sí? En el cuadro, que está, en el cuadro blanco que tenemos ahí, si ustedes se fijan, tiene una numeración que dice 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, son cinco pasos. ¿Ah? Bueno, viene el traumatismo, ¿verdad? El traumatismo, viene, se me está ocurriendo, por ejemplo, ¿a alguien le gusta el box? Simón. ¿Eh? Viene, estás aquí echando estilo, ¿sí? Lanzas un jab, le pegas en el rostro y le rompes y le haces una herida en la ceja. ¿Qué es lo primero que ves? Sangre. Sangre, o sea, empieza a sangrar, sí, empieza a sangrar. ¿Y cómo te pones? ¿Contento o triste? Aldo, ¿cómo te pones? ¿Contento o triste? Pues supongo que contento. Pues sí, ¿no? Voy ganando, ¿no? Ganando bien. Voy ganando, sí, ya, ¿no? Ese ya es un buen punto. Entonces, ahí, como dice arriba, tengo un traumatismo, ¿verdad? Dice, tengo traumatismo, ¿sí? Y este traumatismo que rompe el vaso sanguíneo, ¿va? Va a poner, el primer paso va a ser vasoconstricción. Y entonces, ahí al mismo tiempo, ¿va? Las plaquetas se ponen en contacto con el colágeno, que a través del factor de von Willebrand se activan, ¿ah? Y entonces tengo la formación del coágulo del tapón plaquetario. Ya estoy en mi segunda fase, ¿ah? Pero entonces, este contacto también con el colágeno va a activar el factor de coagulación número 12 y forma el 12A. ¿O 12 qué? ¿12 qué? Eso 12 activa, o sea, 12, el 12 es el simógeno, ¿ah? Al ponerse en contacto con colágeno, se activa y forma el 12A. Ujú. En contacto con el sinógeno, ¿ah? ¿Sí? O precalicreína, ¿sí? Va a activar al factor 11. El simógeno es el 11, que va a formar el 11, ¿qué? 11A. 11, ¿el A qué quiere decir? Activado. Activado.
Y luego fíjense, pónganle mucha atención porque este 11 activado más ¿qué tiene ahí? Esa Ca que es Calcio. eso más calcio, ¿va a activar a quién? El 9A. Al factor 9 y va a formar el factor 9 activo. Acuérdense que son simógenos que van a activarse. Ajá. Pero aquí póngale mucha atención porque ahí donde actúa el calcio. ¿Ah? ¿En qué pasos de esta cascada de coagulación actúa el calcio? El 11 activo, ¿ah? Va a activar al 9, que va a hacer el 9 activo, que junto el factor 7, que van a activar el factor 8, perdón, ¿eh? Y van a hacer el 8A, con calcio, más calcio, van a actuar sobre el factor 10 y van a formar el factor 10 activado. Ajá. Este factor 10 activado también van a estar ahí fosfolípidos de las plaquetas. Va a actuar este 10A, va a activar, ¿va? A la protrombina más calcio. Ajá. Y ahí la protrombina va a dar trombina, que si ustedes se fijan también, ya la trombina activada va a activar el factor 5, que va a activar más trombina, ¿sí? También en presencia de calcio. Protrombina, trombina, y entonces vamos a pasar a nuestro siguiente paso. ¿Sí quedó claro? Aquí lo que tienen que entender son los conceptos. ¿Ah? Son los conceptos de cómo se activan los factores de coagulación. Ajá. ¿Sí me explico? Entonces, tengo simógenos, ¿eh? Que con un estímulo se van a activar. ¿Cuál es el primer estímulo, chicos? El colágeno. Eso, muy bien, el colágeno. ¿Y es la vía? Intrínseca. Intrínseca, muy bien. Y me quedé ahí en protrombina, que se va a activar a trombina, Va a activar a trombina. Ok. ¿Cuál es la siguiente? También pongo la de la extrínseca. A ver, pon la extrínseca. Eso, muy bien. Ahí está la extrínseca. No. Ok, ahí está. Ahora, vean la extrínseca. La intrínseca, entonces, chicos, yo tengo. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser un estímulo que bien, sin romper el vaso sanguíneo, o sea, sin necesidad de dañar su pared, me ponga en contacto con la colágena? ¿Cuál puede ser un estímulo? Por ejemplo, una placa de ateroma, ¿sí? Hay un desprendimiento de la placa de ateroma y entonces eso me pone en contacto con colágeno y eso activa la vía intrínseca. Bueno, muy bien. Ahora vamos con la vía extrínseca, ¿sí? Ahora sí, tengo un traumatismo tisular. Estoy boxeando acá, me rompen la ceja y entonces tengo una cosa que se llama, ¿sí la ven ahí? Factor tisular. Este factor tisular, ¿sobre quién actúa? Ahí lo dice. El traumatismo. Ahí dice, no, fíjense, tengo mi traumatismo. Ahora sí, estoy boxeando, me la rompen, y entonces activo el factor tisular. El factor tisular, ¿sobre quién va a actuar? Sobre el factor 7 y el 10. El 7, que va a formar el 7 que, o sea, se activa, ¿verdad? 7 activo. Acuérdense que la quiere decir 7 activo. Este 7 activo actúa junto con calcio, ¿sobre quién? ¿Sobre qué factor? El 10. El factor 10.
¿sí? Junto con calcio me da el 10 activado, y si ustedes se fijan, es un activador de la protrombina. Entonces, junto con fosfolípidos, y calcio, me va a formar trombina. Y ahí tengo una flechita que dice que activa el factor 5 y refuerza, ¿sí?, la activación de la protrombina. Entonces estoy en un circuito, ¿sí?, donde el 10 activa la protrombina, que va a dar origen a la trombina. Ok, ¿qué sigue? Este es más corto, La extrínseca es más corta. ¿Qué sigue, Katia? A ver, pásale a la siguiente. Trejo, ¿sí me oyen? Ok. Sí, No, profe. ya te pasaste. Profe, Ah, ay, es que ya tenemos otra clase, le quería decir. bueno, yo creo que Ya sé ni que van a podemos tener clase. terminar mañana No, esto, ¿no? sí, está bien. Perfecto. Sí, no hay problema. Es lo que les iba yo a preguntar, si van a tener clase, ¿no? Pero no, perfecto. Entonces, mañana lo vemos, ¿sí? Sí, mañana terminamos. Que tengan buena tarde, chicos. Gracias. Nos vemos. Gracias.